Hola, soy Jorge. Bienvenidos a Zona EDC, donde exploramos, revisamos y te presentamos ideas u opciones de los distintos elementos que componen un EDC. Así que, si te interesan estos temas, no te pierdas este video. EDC o EDC significa Everyday Carry o lo que llevas contigo en el día a día. Y en la cultura EDC no hay un EDC correcto o un EDC incorrecto, ya que el EDC variará de acuerdo a tus gustos, a tus necesidades respecto a la actividad que realices o al ambiente en el que te muevas. Antes que nada quería enviarles un saludo muy especial a todos los suscriptores. Hoy tenemos casi 4.000 suscriptores y tenemos aproximadamente 1.2 millones de visualizaciones y estamos siendo vistos en más de 50 países. También un agradecimiento muy especial a los canales amigos que nos siguen y por supuesto a todos aquellos que deciden mirar el canal. A todos muchas gracias por el apoyo. Bien, hoy les traigo el primer video de una serie de videos donde les voy a compartir distintas opciones de navajas y relojes para un EDC urbano. Y hago esto porque las navajas y los relojes son los elementos que más rotan en mi EDC. Y esto coincide justamente con que se trata de dos de los elementos más coleccionables. Creo que tanto los filos como los relojes dependen de la ocasión. Por ejemplo, para una fiesta podemos ponernos un reloj más fino que cuando vamos de campamento o cuando vamos a la oficina. Es como la vestimenta, que también depende de la actividad que vamos a realizar. En mi caso particular, el reloj solo lo uso para la hora y funciones de cronógrafo. Soy anterior a la era del celular, así que desde muy chico me acostumbré a usar reloj de muñeca y hasta hoy lo sigo usando. Y particularmente me gustan los relojes analógicos, ya sean de movimiento mecánico o de cuarzo. Y respecto de la navaja o el filo, como querramos llamarlo, también depende de la ocasión. No es lo mismo el filo que llevamos al campo o cuando hacemos bushcraft al que llevamos cuando hacemos una salida urbana. Cuando estamos en un ambiente urbano, nuestro EDC es generalmente más pequeño y en ese sentido tratamos de optimizar todo y reducir los tamaños. Buscamos pouch más pequeños, linternas más pequeñas y los filos también suelen ser más pequeños. A mi entender, las navajas para un EDC urbano deben ser pequeñas para ocupar poco espacio y si son pequeñas también van a ser más discretas, lo cual es funcional a las regulaciones de la mayoría de los centros urbanos. Lo cual no quiere decir que estén permitidas. Cada uno deberá validar eso con las regulaciones del lugar donde vive. Bien, para mi punto de vista, estas navajas para EDC urbano tienen que tener por lo menos un agarre de 3 dedos. Menos de eso ya las hace un poco más difíciles de manipular. Eso es lo que yo llamo mini navajas. Aquí en la mesa tengo la opción de mini navaja y reloj que le voy a presentar en el día de hoy como opción. La mini navaja es una Kershaw Valve. Y está emparejado con un reloj Timex Waterbury TW2R70900, que es un reloj con estética militar. Comenzamos con la Kershaw Valve, que es una mini navaja que cabe en el quinto bolsillo del pantalón, o como se llama en inglés el fist pocket. También por supuesto cabe en el bolsillo normal y si quisiéramos la podríamos llevar en nuestro pouch o en el morral. Es una navaja pequeña para que se den una idea del tamaño. Aquí la estamos comparando con una Victorinox Deluxe Tinker. Es bastante más pequeña. Esta navaja mide cerrada 8,3 centímetros. Prácticamente no la vemos si cerramos la mano. Abierta mide 14 centímetros. Y la hoja mide 5,7 centímetros. O sea que la hoja es más pequeña que la de la Victorinox y pesa 85 gramos. Como ven, es muy discreta y muy EDCera. Tiene un sistema de apertura flipper
La apertura es asistida, se nota aquí el resorte. El seguro es un frame lock, se puede operar a una sola mano. Estos sistemas de apertura a una sola mano me resultan muy divertidos porque logras cierta destreza con una sola mano luego un tiempo. La hoja es una drop point de acero 4CR14 con un acabado stonewash. Vamos a hacer una prueba de filo. Corta muy bien, este es el filo de fábrica. Los materiales de la cacha son de acero y en la mano es muy cómoda. Tiene una buena ergonomía, como les decía, 3 dedos, tiene como una dactilera para el dedo índice y después tiene un almenado en la hoja que permite que descanse perfectamente el pulgar. Y como ven, son 3 dedos los que me permite el agarre. Pero es un agarre bastante cómodo y bastante seguro como para empuñar esta pequeña navaja. Trae un clip bastante profundo y en la parte de atrás trae como una construcción trasera cerrada con este backspacer que parece en principio de algún tipo de plástico. Muy práctica, muy pequeña, muy EDCera esta navaja. Bien, como les decía, esta navaja la estoy emparejando para mi EDC urbano de hoy con este Timex Waterbury TW2R70900. Es un reloj que me gusta mucho por su estética militar y su fácil lectura, cosa que se agradece cuando necesitas anteojos. Timex es una marca muy antigua y conocida en Estados Unidos que al principio se llamó The Waterbury Clock Company. Hace relojes muy confiables económicos y la edición Waterbury que les estoy mostrando es un homenaje a aquellos orígenes. Este reloj trae una caja de acero pulido, cristal de mineral, correa de cuero de muy buena calidad, con el grabado de Timex. Aquí dice The Waterbury y aquí dice que es cuero genuino. Es un reloj con movimiento de cuarzo, trae una pila que puede durar hasta 10 años con función de cronómetro y fechador de número de día. El crono se activa con este botón y luego tiene 2 subesferas. Una cuenta los minutos del crono, que es esta, y la otra son los milésimos de segundo. El segundero del crono es el segundero principal, que ahora vamos a ver cuando lo activamos. Bueno, también se activa la luz. Ahí se activa el segundero. Y lo podemos volver a cero. Cada botón que apretamos activa una luz que se llama Indiglo, que es un sistema patentado por Timex. Vamos a ver un poco así en la oscuridad. Ilumina perfectamente la esfera y es un sistema de iluminación muy exitoso de Timex. La esfera viene con números arábigos muy fáciles de leer, junto con las agujas que son de estilo piloto en color verde claro. Todo este conjunto le da una gran legibilidad. La caja es de 42 milímetros y así queda en mi muñeca. Es un tamaño perfecto para una muñeca. Mi muñeca es una muñeca delgada, pero fíjense que un tamaño de 42 milímetros queda muy bien. Bien amigos, esta es una de las opciones que yo uso como EDC urbano en lo que se refiere a filo y reloj. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de este conjunto y compartan también cuál es su EDC. Mándenme una foto que con gusto publicaré
en la solapa comunidad. Pueden mandar sus fotos al email fantique07@gmail.com. Esto es todo, amigos. Nos vemos la semana que viene con más Zona EDC. Chao.